Yo amo a Suhan, es mi tesoro. Tiene todo, tiene fuego, tiene valentía, tiene salvajismo. Así también lo tenía en el sentido de la terquedad. La diferencia es que lograba disimular. Suhan no. Suhan quedaba expuesta con su mirada todo el tiempo. Y eso enamoró a Sesur. Podemos ver el día en el museo. Ahí en ese instante Sesur necesitaba un vaso de agua. Como todo caballero pudo guardarse todo ese deseo contenido. Lo mismo cuando bailaron con el tema ese tan lindo, casi como 5 minutos. La mirada de Tuba era impresionante. Los ojos clavados en él todo el tiempo. Suhan estaba diciendo a gritos: te amo, sos el amor de mi vida, ¿no? Era inexplicable esa mirada. Es incomprensible, pero no me pasó con Elif. Elif es un pollito al lado de Suhan, en el sentido de lo delicada, lo frágil, lo correcta, llena de modales, etc. Suhan es fuego, así literal, no hay término medio. No solo en el sentido pasional, en la vida avasalladora, determinante, arrolladora. Y eso a Sesur creo que lo volvió loco. Con Suhan era todo el tiempo prueba y error. Fíjense que desde el comienzo, cuando pasan la noche juntos, al día siguiente ya estaba todo mal. No duró nada. Era el día y la noche. Cada vez que Sesur daba señales de su venganza, ella volvía a cerrar su corazón, volvía a frizarlo. Era increíble, y vos como espectador te generaba una tensión tremenda. Decías, pará, no puede hacer, no analiza, no pensaba a la vez, era cómico, pero claro, te producía una angustia importante. Ella, de alguna manera, en su metáfora, iba sobre Nazli, atropellando todo a su paso. Cuando de repente empezó a mostrar su lado vulnerable, en esa escena donde Sesur le dice: llorá, vamos, llorá, sacá todo, desahogate. Fue la primera vez que se quitó ese peso, porque ella había sufrido tanto y se había aferrado tanto a Sesur, quien la fue curando de a poco, quien la protegía, cuando se da cuenta finalmente que era su única verdad en toda su vida, porque él jamás le había mentido. Fue sincero desde el primer día. Cómo Suhan lo quería, lo celaba, la pasión que Sesur le transmitía con cada poema que le recitaba. Los poemas a Suhan la desarmaban. Creo que para mí fue el amor más dulce. Así es que, bueno, más que nada contar que Suhan es un personaje muy especial para mí. Tal es así que para mí nunca cerró esa historia. Yo la continué escribiendo. Algunos saben de la historia que yo escribí, Suhan y Sesur, una nueva esperanza, que está en Wattpad para leer de forma gratuita. Es la continuación, digamos, de una historia nueva, porque mi corazón sentía que tenía que seguir hablando de Suhan. Suhan recién, cuando terminó la serie, pudo tener paz, pudo descansar, pudo olvidarse de todo el dolor que padeció durante la serie. Es el momento de ser feliz. Entonces yo creo que más allá de que los autores deberían hacer una segunda parte, que claramente es muy difícil, había que contar una historia limpia, en la que tuviera el disfrute de su hijo, ya que la serie finaliza con el chiquito teniendo, no sé, 4 o 5 años, un poquito menos. Ella viéndose como mamá, porque ni siquiera pudo disfrutar su embarazo, ¿no? Y la verdad que lo merece. Es un personaje hermoso y sensible, como lo comenté. Bueno, y la banda sonora también es muy dulce. Eso es algo que me gustó mucho. Así es que, insisto, Suhan para mí siempre en mi corazón. La verdad que es un personaje difícil y crudo, ¿no?
insisto, 2018, que fue cuando yo la vi. La serie se estrenó en el 2016, pero aquí yo recién la vi. Ahí es cuando descubrí a Tuba, o sea, fue la primera vez que vi esos ojos verdes hermosos, cuando cayó sobre el cuerpo de Sesur, la caída, mejor dicho, cuando cayó del caballo. Y bueno, ahí fue cuando dije, esta chica oculta algo en esos ojos. Y bueno, la verdad que se llenó de misterios la historia y me atrapó desde el principio hasta el final. Una interpretación excelente, además del actor que hace de Taksin, también un excelente actor, debo decir. Y Tuba, como siempre, versátil hasta la muerte. Suhan es Suhan. No hay otra persona. Así es que valiente, eso es lo que para mí es el resumen de este personaje. Algo que también nos ha llamado mucho la atención, que por eso quizás el personaje tuvo tanta fuerza internacionalmente, es la vestimenta de Suhan, tan perfecta y arreglada, caminando prácticamente en una pasarela cada vez que la veíamos, en todos sus outfits, siempre impecable. Su corte de pelo, amé su corte de pelo. Tuba, si podés volver a cortártelo y también donar el pelo, que ha sido una causa hermosa, podés volver a hacerlo porque sabemos que te vuelve a crecer y también es hermoso. Pero la verdad que es impresionante. No sé si, bueno, la hemos visto en un pedacito, en una escena, Suhan de pelo largo, pero es como que decís, no es Suhan. La verdad que eso también marcó tendencia, ¿no? Por eso, bueno, de alguna manera Kina nació un poco de Suhan, por esa valentía, ¿no? Ese coraje de lanzarse, ser espontánea y no medir a veces las cosas. Ese amor pasional que tenía con Sesur, no tenía filtros, la verdad que no tenía filtros, esas miradas todo el tiempo. Permítame decirlo, me voy a salir como escritora, ahora soy fan. Ahí hay una tensión sexual importante en esas miradas. No se podía decir. Se decían todo, no había que pensar nada. Además de que, bueno, ella tenía situaciones, ¿no? Desde el primer día se enamoró de Sesur y eso se notó, fue muy obvio, pero bueno, también después vino todo el paquete, ¿no? Como ya sabemos. Les agradezco como siempre por todos los seguidores que se van sumando y por ver mis videos. Nos encontramos en uno próximo. Saludos. Para encontrarme en Wattpad es fácil, van al buscador, ponen wattpad.com y ahí pueden buscar mi usuario, que es Erika Ivana 4, y si no, directamente buscan la historia, que es Suhan y Sesur, una nueva esperanza, y si van a mi usuario van a encontrar otras historias también que son bastante interesantes. Y también está publicado el primer capítulo de Kina O'Brien, en inglés en este caso. Espero lo disfruten. Saludos.